Thomas Brennan se estaba muriendo en una acera de Atlanta y a nadie le importaba. El director ejecutivo de 34 años acababa de perder $50 millones en una reunión desastrosa. Su madre estaba en la UCI después de un derrame cerebral devastador. Y ahora su cuerpo finalmente se rendía cediendo ante meses de estrés implacable. El mundo giraba. Su visión se oscureció. Y luego el duro suelo de concreto. La gente pasaba a su lado apresurada. Algunos miraban de reojo, pero nadie se detenía. Después de todo, solo era otro hombre con traje tirado en la calle, probablemente borracho. No era su problema. Pero una niña de 7 años vio algo diferente. Amelia Colonel estaba observando mariposas en el parque, cuando escuchó el sonido de algo pesado cayendo. Sus ojos azules se abrieron de par en par al ver al hombre desplomarse. Sin dudarlo, sus pequeñas piernas corrieron hacia él. Su vestido rojo ondeaba mientras se arrodillaba junto al desconocido, con el corazón latiéndole con fuerza pero las manos firmes. «Señor, señor, despierte». Puso su diminuta mano sobre el pecho del hombre. Estaba respirando. Eso era bueno. Mamá le había enseñado que respirar era lo más importante. Con dedos temblorosos pero decididos, Amelia tomó el teléfono que el hombre había dejado caer y marcó el 911. Hay un hombre dormido en el suelo y no despierta. Necesito una ambulancia. Lo que Amelia no sabía era que acababa de salvarle la vida a Thomas Brennan, un millonario director ejecutivo. Y lo que Thomas aún no sabía era que esa valiente niña de ojos azules y vestido rojo era su hija. La hija que nunca supo que existía. La hija nacida de una noche perfecta, 8 años atrás con una mujer llamada Beatrice, a quien creyó perdida para siempre. Pero el destino tenía otros planes. Y todo comenzó cuando una niña decidió que un desconocido merecía ser salvado. El calor de agosto en Atlanta era sofocante del tipo que hacía brillar el asfalto y convertía la ciudad en una prisión húmeda. Thomas Brennan estaba de pie frente a las ventanas del piso 42 de su oficina, en el edificio de Brennan Tech Solutions, observando la ciudad extenderse debajo de él, como un modelo en miniatura. Su reflejo en el cristal mostraba a un hombre que parecía mayor de sus 34 años, ojeras oscuras bajo los ojos marrones, el cabello necesitando un corte, la mandíbula tan apretada que dolía. Su traje italiano, hecho a medida que había costado más que el alquiler mensual de la mayoría de las personas, le parecía una camisa de fuerza. Detrás de él, la sala de reuniones se vaciaba. Los inversionistas japoneses, encabezados por el impecablemente cortés señor Tanaka, salían en silencio. Sin apretones de manos, sin promesas de mantenerse en contacto, solo el suave clic de la puerta al cerrarse. Final, como la tapa de un ataúd. $50 millones perdidos. Thomas apoyó la frente contra el vidrio frío, sintiendo la vibración del sistema de aire acondicionado del edificio a través de la ventana. Su asistente Jennifer, una mujer eficiente de unos 50 años, que había reemplazado a la traicionera Catherine Walsh 2 años antes, tocó suavemente antes de entrar. «Señor Brennan, lo siento mucho. ¿Hay algo que pueda hacer?» No respondió él con una voz hueca incluso para sus propios oídos. «Cancelé el resto de mis reuniones de hoy. Necesito aire». Jennifer dudó. «Señor, tiene la revisión trimestral a las 3, y la junta espera. Dije que las cancele». Thomas se giró y algo en su expresión hizo que Jennifer retrocediera un paso. «Por favor», añadió con voz más suave. «Solo necesito unas horas». «Por supuesto, señor Brennan». Salió de su propio edificio como un fantasma, apenas reconociendo a los guardias de seguridad, a la recepcionista, o a los empleados que se hacían a un lado para dejarlo pasar. Todos siempre se apartaban para Thomas Brennan. Era el jefe, el director ejecutivo, el hombre que había construido esa empresa desde el garaje de su madre hacía 12 años. Se suponía que debía tener todas las respuestas, debía ser inquebrantable. Pero en ese momento sentía que se desmoronaba por dentro. El calor lo golpeó como una pared física cuando salió a la calle Peachtree. Eran las 2:30 de la tarde, el sol en su punto máximo, y Thomas
Sintió el sudor formarse de inmediato en su frente, empapando su cuello. Aflojó la corbata, una de seda burdeos, que su comprador personal le había asegurado que proyectaba confianza y autoridad. En ese momento le parecía una soga. Su teléfono vibró. Thomas lo sacó entrecerrando los ojos ante la luz solar. Número desconocido. Casi rechazó la llamada, pero algo lo hizo contestar. Thomas Brennan. Señor Brennan, habla el doctor Patterson del Hospital Piedmont. La voz era profesional pero urgente, con ese tono que los médicos usan cuando necesitan que prestes atención sin causar pánico inmediato. Lo llamo por su madre Dorothy Brennan. El corazón de Thomas se detuvo. El mundo pareció inclinarse de lado. El calor, el estrés y la reunión fallida se combinaron en una ola de mareo. ¿Qué pasó? Su madre fue llevada a urgencias hace unos 45 minutos. Sufrió un derrame cerebral isquémico. La hemos estabilizado y actualmente se encuentra en cuidados intensivos, pero señor Brennan debe venir al hospital lo antes posible. Las palabras lo golpearon una por una como martillazos. Derrame. Cuidados intensivos. Lo antes posible. Esa última frase era el código médico para esto es grave, y debe prepararse para lo peor. Voy para allá. Iré ahora mismo. Thomas empezó a caminar los pies, moviéndose automáticamente hacia el estacionamiento a 3 cuadras de distancia. ¿Está consciente? ¿Puede hablar? Está sedada por el momento. Las próximas 24 horas son críticas. No puedo decirle más por teléfono, pero señor Brennan debe venir preparado para tomar algunas decisiones médicas. Decisiones médicas. Eso significaba vida o muerte. Significaba que su madre, la mujer que lo había criado sola después de que su padre se marchara, que había trabajado en 3 empleos para pagarle la universidad que había creído en él, cuando nadie más lo hizo, podría estar muriendo. Entiendo. Estaré allí en 20 minutos. Thomas terminó la llamada. Le temblaban tanto las manos que casi dejó caer el teléfono. Se quedó allí en la acera con la gente fluyendo a su alrededor, como el agua alrededor de una piedra tratando de recordar cómo respirar. Inhala por la nariz, exhala por la boca. Eso era lo que el terapeuta que había visto 2 veces, y luego abandonado le había dicho. Respira a través del pánico. Pero no podía respirar. El pecho le apretaba, los pulmones se negaban a expandirse. El mundo giraba, el calor lo aplastaba como un peso físico. Manchas negras bailaban en los bordes de su visión. Dio un paso, luego otro, pero las piernas le parecían ajenas, desconectadas del cuerpo. La reunión fallida, su madre en el hospital, la presión constante las noches sin dormir, el peso aplastante de la responsabilidad de 200 empleados, y sus familias, todo se derrumbó al mismo tiempo. Una ola gigantesca de estrés, miedo y agotamiento que llevaba meses, quizás años, acumulándose. Thomas sintió cómo las rodillas cedían. Intentó mantenerse en pie, pero su cuerpo había tenido suficiente. Lo último que registró antes de perder la conciencia fue la textura áspera del concreto acercándose a su rostro. Y en algún lugar lejano, el sonido de niños riendo. Al otro lado de la calle, en el Parque Piedmont, Amelia Colonel, de 7 años, vivía un momento perfecto. Las mariposas monarca estaban por todas partes ese día. Docenas de ellas con sus alas naranjas y negras, atrapando la luz del sol mientras danzaban entre las flores silvestres junto al lago. A Amelia le encantaban las mariposas más que casi cualquier cosa. Le encantaba lo delicadas que eran, cómo flotaban por el aire como pequeños trozos de papel de colores, atrapados en una brisa invisible. Mamá, mira, hay muchísimas. Amelia giró en círculo, su vestido rojo con cuello blanco de lunares se abría alrededor de sus piernas. Su cabello rubio estaba recogido en 2 coletas que saltaban con cada movimiento, y sus ojos azules brillaban de pura alegría. Beatrice Colonel observaba a su hija con una sonrisa que combinaba amor y agotamiento. A los 30 años, Beatrice tenía una belleza que provenía de su estructura ósea, más que del maquillaje, aunque las ojeras bajo los ojos y la tensión en su boca contaban la historia de una mujer que trabajaba demasiado y dormía muy poco.
Su cabello rubio estaba recogido en una coleta simple y vestía unos vaqueros y una camiseta azul descolorida. Había dejado el uniforme de enfermera en el hospital al terminar su turno al mediodía. Las veo, cariño. Son preciosas. El teléfono de Beatriz vibró en su bolsillo. Lo sacó y vio el nombre de Sandra en la pantalla. Sandra era otra enfermera del hospital y llevaban semanas intentando coordinar un cambio de turno. «Hola, Sandra», respondió Beatriz sin quitarle el ojo a Amelia. «¿Hablaste con Mueller?» «Sí, y creo que podemos hacerlo», contestó Sandra emocionada. «Si tú tomas mi turno nocturno del día 15, yo puedo cubrir el tuyo del fin de semana el 22. Así podrás llevar a Amelia a ese museo de ciencias del que tanto habla. Sería perfecto. Lleva semanas marcando esa fecha en el calendario», dijo Beatriz sonriendo, mientras veía a Amelia correr tras una mariposa especialmente grande. «Eres un ángel, Sandra. Para eso están las amigas. Además, tú me has cubierto demasiadas veces. ¿Cómo va tu día libre?» «Bien. Estamos en el Parque Piedmont. Amelia está convencida de que puede hacerse amiga de todas las mariposas de Atlanta». Sandra rió. «Esa niña tiene tu gran corazón. Bueno, tengo que irme, pero enviaré la solicitud de cambio hoy. Debería aprobarse mañana. Gracias. Te debo una». «Me debes como 50, pero...» «¿Quién las cuenta?», bromeó Sandra. «Dale un abrazo a Amelia de mi parte». Beatriz terminó la llamada y levantó la vista para revisar a su hija. Amelia seguía visible a unos 10 metros agachada, observando algo en la hierba. Beatriz se permitió un momento para relajarse, disfrutar de esa rara tarde libre del sol, del sonido de la risa de su hija. Aquellos momentos eran preciosos y nunca había suficientes. Su teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un mensaje del Departamento de Recursos Humanos del hospital sobre su inscripción de beneficios. Beatriz suspiró y empezó a escribir una respuesta. Tardó tal vez 30 segundos, un minuto como mucho, pero cuando levantó la vista, Amelia ya no estaba donde había estado. «Amelia». La voz de Beatriz era tranquila, aún sin pánico. Amelia solía distraerse con cosas que llamaban su atención. «Amelia, ¿dónde estás?». Sin respuesta. Beatriz se puso de pie escaneando el área. Había otras familias en el parque, otros niños jugando, pero ninguno era una niña rubia de 7 años con un vestido rojo. «Amelia», llamó de nuevo más fuerte con un tono de preocupación. Comenzó a caminar, el corazón acelerándose. El parque era seguro, se dijo a sí misma. Amelia sabía que no debía hablar con extraños, pero Atlanta era una gran ciudad, y las cosas malas podían pasar en segundos. Entonces la escuchó. Una vocecita aguda que gritaba desde el otro lado de la calle. «Mamá, estoy ayudando». La cabeza de Beatriz giró hacia el sonido. Al otro lado de la calle, Peachtree, junto a la acera, podía ver una pequeña figura vestida de rojo arrodillada junto a algo en el suelo. Alguien. Amelia estaba arrodillada junto a una persona tendida en la acera. Beatriz corrió. Apenas miró el tráfico, apenas registró el claxon de un coche, mientras cruzaba la calle a toda velocidad. Solo pensaba en llegar a su hija, asegurarse de que estuviera bien. Pero a medida que se acercaba, cuando la escena se enfocó por completo, su mundo se volcó sobre su eje. El hombre inconsciente en la acera, con el traje caro arrugado, el cabello castaño cayéndole sobre la frente, el rostro pálido pero inconfundible incluso después de 8 años, era Thomas Brennan. Los pies de Beatriz se detuvieron en seco. El aire se le atascó en el pecho. No podía ser. No era posible. Pero lo era. Lo habría reconocido en cualquier lugar y en cualquier estado. Thomas Brennan, el hombre que le había dado una noche perfecta 8 años atrás, y luego había desaparecido. El hombre cuya hija había criado sola. El padre que Amelia nunca había conocido. Mamá, la voz de Amelia rompió su shock. Llamé al 911. Este señor se cayó y no despierta. El instinto profesional de Beatriz se activó, sobreponiéndose al terremoto emocional que la sacudía. Se arrodilló junto a Thomas, las manos moviéndose automáticamente para comprobar su pulso, fuerte y constante en la arteria carótida.
El pecho subía y bajaba con regularidad. Revisó sus pupilas con la pequeña linterna que siempre llevaba consigo. Comprobó si había signos de traumatismo craneal, más allá del pequeño corte en su frente. «Lo hiciste muy bien, cariño», logró decir Beatrice con la voz apenas temblorosa. «Hiciste exactamente lo correcto». «¿Cuándo llamaste?» «Hace un minuto», respondió Amelia. «La señora dijo que la ambulancia ya viene». Sostenía el teléfono de Thomas con sus pequeñas manos agarrándolo con cuidado. «¿Se va a poner bien?» «Parece muy enfermo». «Creo que sí, mi amor». Parece que solo se desmayó. La mente de Beatrice corría a toda velocidad mientras sus manos actuaban de manera automática. ¿Cuáles eran las probabilidades? ¿Cuáles eran las posibilidades reales estadísticas de que entre todas las personas en Atlanta, en todos los lugares, Thomas se desplomara justo allí exactamente donde ellas estaban? Se sentía como el destino o una ironía cósmica o una especie de broma retorcida. A lo lejos las sirenas aullaban cada vez más cerca. Los párpados de Thomas se movieron pero no se abrieron. Beatrice se sorprendió estudiando su rostro, notando los cambios que 8 años habían esculpido en sus facciones. Se veía mayor, más desgastado. Había líneas alrededor de sus ojos que antes no estaban, una rigidez en la mandíbula, que hablaba de estrés y noches sin dormir. Se veía exitoso, cansado pero exitoso. Mientras ella había trabajado turnos dobles para pagar un pequeño apartamento en un vecindario peligroso, él había estado construyendo un imperio. La injusticia de todo aquello le golpeó el estómago como un puñetazo. La ambulancia llegó, luces destellando, y 2 paramédicos bajaron con precisión practicada. Beatrice se identificó como enfermera y les dio una evaluación rápida. Lo encontré inconsciente. Parece un episodio vasovagal o un síncope inducido por estrés. Pulso fuerte y regular, respiración normal. Sin signos de trauma agudo más allá de una laceración menor en la frente. Lleva inconsciente entre 3 y 4 minutos. Uno de los paramédicos, un joven de ojos amables, sonrió a Amelia. ¿Tú hiciste la llamada, cariño? Amelia asintió, orgullosa y asustada al mismo tiempo. ¿Se va a poner bien? Vamos a cuidarlo muy bien. Hiciste un trabajo excelente. Luego el paramédico se volvió hacia Beatrice. ¿Es familia suya? La pregunta quedó suspendida en el aire. Beatrice debería haber dicho que no. Debería haberse marchado, tomar la mano de Amelia y dejar que Thomas enfrentara solo lo que le había hecho colapsar. Pero miró a su hija, a esos ojos azules, llenos de preocupación por un desconocido, y no pudo hacerlo. «Ella le salvó la vida», dijo Beatrice, con la voz más firme de lo que sentía. «Queremos asegurarnos de que esté bien». Subieron a Thomas a la camilla, lo aseguraron con eficiencia. Beatrice y Amelia subieron a la ambulancia sentándose en el pequeño asiento lateral mientras los paramédicos trabajaban. El interior olía a antiséptico y plástico, olores familiares que normalmente tranquilizaban a Beatrice, pero que ese día solo la hacían sentir atrapada. Cuando la ambulancia se alejó del bordillo con luces y sirenas, abriéndose paso entre el tráfico de Atlanta, Thomas comenzó a recuperar la conciencia. Sus párpados se agitaron, la cabeza se movió ligeramente y un suave gemido escapó de sus labios. El paramédico ajustó la mascarilla de oxígeno y le habló con voz calma y firme. «Señor Brennan, ¿me escucha? ¿Está en una ambulancia?» Se desmayó en la calle. Lo llevamos al hospital Piedmont. Los ojos de Thomas se abrieron lentamente, desenfocados al principio, parpadeando contra las luces brillantes del interior. Luego su mirada se fue aclarando, recorriendo el pequeño espacio, tomando nota del paramédico, del equipo médico. Y finalmente, deteniéndose en el asiento lateral donde Beatrice estaba sentada con Amelia en el regazo. Beatrice vio cómo el reconocimiento lo golpeaba como un impacto físico. Sus ojos se abrieron de par en par. Los labios se separaron, todo su cuerpo se tensó. Intentó incorporarse, pero el paramédico lo empujó suavemente hacia abajo. «Señor, debe quedarse quieto. Ha estado inconsciente». Pero Thomas no miraba al paramédico. Miraba a Beatrice. Y ella pudo ver una docena de emociones cruzar por su rostro en cuestión de segundos,
sorpresa, incredulidad, confusión, y algo que podría haber sido alegría o miedo. Sus labios se movieron formando su nombre sin sonido. Beatatrice. Luego sus ojos se desplazaron hacia Amelia mirándola de verdad por primera vez. Beatatrice lo vio observar el cabello rubio, los ojos azules, la forma del rostro. Vio el momento exacto en que su mente analítica empezó a hacer cálculos, a unir fechas, y vio la pregunta formarse antes de que pudiera pronunciarla. Pero antes de que saliera palabra alguna, los ojos de Thomas se revirtieron y volvió a perder el conocimiento. «¿Mamá? ¿Por qué me miró así?», susurró Amelia, su pequeña voz cortando el sonido de la sirena y los pitidos de los monitores. «¿Lo conoces?». La garganta de Beatatrice estaba tan apretada que apenas pudo responder. «Sí, cariño. Lo conocí hace mucho tiempo». «¿Era tu amigo?». Una pregunta tan simple con una respuesta imposible. Beatatrice abrazó a su hija más fuerte, respirando el aroma a fresa del champú en su cabello, tratando de aferrarse a ese momento, a la realidad tangible de su niña entre sus brazos. Algo así susurró, y fue la mejor respuesta que pudo dar. En el Hospital Piedmont, llevaron a Thomas directamente al departamento de emergencias. Beatatrice y Amelia fueron conducidas a la sala de espera mientras los médicos se hacían cargo. Era un lugar familiar. Beatatrice había trabajado allí muchas veces como enfermera suplente. Conocía el diseño, conocía a parte del personal. Pero ese día el hospital se sentía extraño, peligroso, como si hubiera entrado en una realidad alternativa, donde su vida cuidadosamente construida estaba a punto de desmoronarse. ¿Podemos esperar por él?, preguntó Amelia, subiéndose a una de las incómodas sillas de plástico y balanceando las piernas. «Quiero asegurarme de que despierte». «Está bien», respondió Beatatrice, aunque quería decir que no. Quería tomar a Amelia de la mano y huir, alejarse de Thomas Brennan antes de que despertara y exigiera respuestas que ella no sabía cómo dar. Pero Amelia la miraba con tanta esperanza, con una preocupación tan pura por el extraño que había salvado, que Beatatrice no pudo negarse. «¿Podemos esperar un rato?», accedió finalmente, sentándose junto a su hija y sacando el teléfono para enviarle un mensaje a Sandra, avisándole que quizá llegaría tarde a cenar. Los minutos pasaban con una lentitud tortuosa. Amelia coloreaba en un libro para colorear donado tomado del rincón infantil de la sala de espera, tarareando sin ton ni son. Otras personas entraban y salían llamadas para ver a los médicos, dadas de alta para volver a casa. Beatatrice observaba el reloj en la pared, cada tic del segundero, sintiéndose como un golpe de martillo en su pecho. ¿Qué le diría cuando lo viera? ¿Cómo podría explicar 8 años de silencio? Y más aún, ¿acaso le debía una explicación? Él había sido quien la había dejado, quien había ignorado sus llamadas y correos, quien la había dejado sola, embarazada y asustada. Pero incluso mientras lo pensaba, la duda se filtró. El rostro de Thomas en la ambulancia, esa mirada de auténtico asombro y confusión al verla, no parecía la de alguien que la hubiera abandonado deliberadamente. Parecía la de alguien que estaba viendo un fantasma. Pasaron 2 horas. Amelia empezaba a inquietarse, preguntando por la cena, cuando finalmente un médico salió del área de emergencias. Era un hombre de unos 50 años con el cabello canoso y el cansancio de quien llevaba demasiadas horas de turno. ¿Familia de Thomas Brennan? Beatatrice se puso de pie tomando la mano de Amelia. Nosotras fuimos las que llamamos al 911. ¿Cómo está? El médico sonrió amablemente a Amelia. Gracias a la rápida reacción de esta joven, va a estar bien. El señor Brennan sufrió un síncope agudo inducido por estrés, que esencialmente es un desmayo provocado por tensión extrema. También está gravemente deshidratado y muestra signos de agotamiento extremo. Estamos realizando pruebas adicionales para descartar problemas cardíacos, pero los resultados preliminares sugieren que fue una combinación de fatiga física y mental que finalmente colapsó su sistema. ¿Podemos verlo?, preguntó Amelia antes de que Beatatrice pudiera responder. Quiero decirle que está bien. El médico miró a Beatatrice, que asintió con cierta renuencia. Una visita breve está bien.
De todos modos, él está preguntando por la niña que lo salvó. Habitación 304 en el ala de observación. El corazón de Beatrice martilleaba mientras guiaba a Amelia por los pasillos familiares del hospital. Había caminado por esos pasillos decenas de veces, pero nunca le habían parecido tan largos ni tan llenos de temor. Frente a la puerta de la habitación 304, se detuvo con la mano en la manija. «Mamá, estás temblando», observó Amelia con la agudeza de una niña que había aprendido pronto a leer el estado de ánimo de su madre. «¿Tienes miedo?» «Un poco, cariño. A veces ver a personas de tu pasado puede dar miedo. Pero él parece bueno y está enfermo. Deberíamos ser amables con él». De la boca de los niños, Beatrice respiró hondo y empujó la puerta. La habitación era pequeña y estéril, dominada por la cama de hospital donde Thomas yacía reclinado sobre las almohadas. Tenía un suero conectado al brazo. Los monitores emitían pitidos constantes y el batín de hospital lo hacía parecer vulnerable de una forma en que sus trajes caros jamás lo habían mostrado. Pero sus ojos estaban abiertos y alerta, y cuando se posaron sobre Beatrice y Amelia, su rostro entero se transformó. «Viniste», dijo con voz débil pero cargada de asombro. «Pensé que tal vez te había soñado». «Hola», saludó Amelia alegremente entrando en la habitación sin un ápice de la vacilación de su madre. Se acercó a la cama con la valentía de una niña que nunca ha aprendido a temer al mundo. «Despertaste. Estaba preocupada por ti, señor. Dormiste mucho rato». Los ojos de Thomas se llenaron de lágrimas al mirarla. Beatrice lo vio absorber cada detalle del rostro de su hija y lo supo. Supo con absoluta certeza que él estaba viendo el parecido, la mandíbula firme, igual que la suya, la forma en que el cabello captaba la luz, la estructura de las manos. «Escuché que tú fuiste quien llamó al 911», dijo Thomas con la voz quebrada. «Me salvaste la vida. Eso fue increíblemente valiente». Amelia se encogió de hombros, aunque claramente se sentía orgullosa del elogio. «Mi mamá es enfermera. Ella me enseñó qué hacer cuando alguien necesita ayuda. Estabas respirando así, que sabía que estabas vivo, pero no despertabas, así que llamé a la ambulancia». «Tu mamá te enseñó bien», respondió Thomas levantando la mirada hacia Beatrice. El peso de 8 años de silencio colgó entre ellos pesado como una losa. «Hola, Beatrice». Thomas, respondió ella más fría de lo que pretendía a la defensiva. «Me alegra que estés bien. ¿Podemos hablar?» Las palabras se precipitaron fuera de él urgentes, desesperadas. «Por favor, sé que no tengo derecho a pedirlo, pero por favor. Beatrice, necesito entender qué pasó. ¿Qué hay que entender?» Las palabras salieron antes de que pudiera detener las 8 años de dolor y enojo tomando voz. «Conseguiste lo que querías esa noche y luego desapareciste. Fin de la historia». Amelia los miró a ambos, el ceño fruncido en confusión. «¿Mamá? ¿Ustedes se conocen?» Thomas y Beatrice abrieron la boca al mismo tiempo, pero antes de que alguno hablara, una enfermera apareció en la puerta. «Señor Brennan, hay novedades sobre su madre. Está consciente y preguntando por usted». La transformación en el rostro de Thomas fue instantánea. Un alivio tan profundo que casi dolía de ver le inundó las facciones, borrando todo lo demás. «¿Está despierta? ¿De verdad despierta?» «Sí, señor. Está estable y sus funciones cognitivas parecen intactas. Es una muy buena señal». Thomas intentó incorporarse de inmediato, soltando los monitores y el suero. «Tengo que verla. ¿Dónde está?» «Está en cuidados intensivos, pero señor Brennan, usted no está en condiciones». Empezó la enfermera. «No me importa», dijo Thomas firme pero sin dureza. «Mi madre está despierta después de un derrame cerebral. Nada más importa. Ayúdeme a levantarme o lo haré yo mismo». Beatrice reconoció ese tono, esa terquedad. Lo había visto 8 años atrás, cuando Thomas presentaba la idea de su empresa ante una sala llena de inversionistas escépticos, negándose a rendirse, creyendo en sí mismo cuando nadie más lo hacía. Era parte de lo que la había atraído a él en primer lugar. «Te ayudaré», dijo Beatrice sin pensarlo, su instinto de enfermera, anulando sus sentimientos encontrados.
Se acercó a la cama desconectando los monitores con destreza y estabilizando el suero. Pero vas en silla de ruedas. Te desplomaste de agotamiento hace menos de 3 horas. No vas a caminar a ningún lado, dijo Beatrice con tono firme. Thomas parecía dispuesto a discutir, pero algo en su expresión debió convencerlo de cooperar. La enfermera trajo una silla de ruedas, y entre las dos lograron trasladarlo con seguridad. ¿Podemos ir también?, preguntó Amelia tomando la mano de su madre. Quiero ver si ella es tan simpática como él. Cariño, no creo que... Empezó Beatrice. Por favor, interrumpió Thomas mirándola directamente a los ojos. Ella me salvó la vida. Lo mínimo que puedo hacer es dejar que conozca a mi madre, y Dorothy querrá darle las gracias. Así fue como Beatrice terminó empujando la silla de ruedas de Thomas por los pasillos del hospital, con Amelia caminando junto a ellos, parloteando sobre las mariposas del parque, y su próxima obra escolar de 2º grado sobre el sistema solar. Thomas la escuchaba con una intensidad casi dolorosa, sin apartar los ojos del rostro animado de la niña, como si intentara memorizar cada palabra, cada gesto. Al llegar a la UCI, la enfermera de guardia reconoció a Beatrice de sus turnos suplentes, y las dejó pasar. La habitación de Dorothy Brennan estaba al final del pasillo, y a través de las paredes de vidrio, Beatrice pudo ver a una mujer de cabello plateado sentada en la cama luciendo cansada pero consciente. Thomas se deslizó dentro de la habitación con Beatrice y Amelia siguiéndolo con cautela. Mamá, murmuró Thomas con la voz quebrada al pronunciar la única palabra. Le tomó la mano cuidando los tubos y cables, y la presionó contra su frente. Me asustaste tanto, mamá. Ay, Thomas, hijo mío, respondió Dorothy débil, pero con una calidez que trascendía cualquier crisis médica. No llores. Soy demasiado terca para morirme por un pequeño derrame. Pequeño derrame, mamá. Estabas inconsciente cuando te trajeron. Pues ahora estoy consciente y voy a estar bien. Los médicos dicen que llegué a tiempo, no debería haber daño permanente. Los ojos agudos de Dorothy se desplazaron hacia la puerta donde Beatrice y Amelia esperaban. ¿Y a quién tenemos aquí? Thomas giró la silla, encontrando la mirada de su hija. Mamá, esta es la niña que me salvó la vida. Cuando me desmayé en la calle, ella llamó al 911. Si no hubiera sido tan valiente y rápida, quizás no estaría aquí ahora. El rostro de Dorothy se suavizó con una calidez tan genuina que Beatrice sintió que algo en su pecho se aflojaba un poco. Ven aquí, cielo. Déjame ver al ángel que salvó a mi hijo. Amelia se acercó sin dudar poniéndose junto a la cama. Hola, soy Amelia. Amelia Colonel. Tengo 7 años y 3/4. Esa es mi mamá Beatrice. Ella es enfermera, así que también sabe cómo ayudar a la gente enferma. Amelia, repitió Dorothy como si saboreara el nombre. Es un nombre precioso. Y tienes un corazón muy valiente, Amelia Colonel. Luego sus ojos se movieron hacia Beatrice, y en esa mirada había algo inquisitivo, algo que la hizo sentir expuesta. Gracias por enseñarle a tu hija a ser bondadosa, a ayudar a quien lo necesita. Eso se ve poco hoy en día. Tiene un buen corazón, murmuró Beatrice con la voz espesa. Eso lo tiene de ella misma. Durante la hora siguiente se desarrolló una dinámica extraña en aquella habitación de cuidados intensivos. Amelia, con el encanto natural de la infancia, le contaba a Dorothy de todas las mariposas del parque, sus libros favoritos, cómo su mamá trabajaba a veces en ese hospital, su próxima obra escolar donde sería Marte, porque tenía un vestido rojo, y su mejor amiga del colegio que sabía dibujar caballos muy bien. Thomas escuchaba cada palabra con atención absorta, haciendo preguntas de vez en cuando sin apartar los ojos de la niña. Y Dorothy los observaba a todos con la tranquila percepción de quien sabe leer entre líneas, de quien ve lo que los demás intentan ocultar. Beatrice vio el instante exacto en que Dorothy lo comprendió. Fue cuando Amelia inclinó la cabeza para pensar en una pregunta que Dorothy le había hecho un gesto tan perfectamente idéntico al que Thomas hacía al reflexionar que no podía ser coincidencia. Los ojos de Dorothy se abrieron apenas luego miraron a Thomas y después a Beatrice. El rostro de la mujer mayor atravesó una rápida sucesión de expresiones sorpresa, cálculo,
comprensión, y finalmente algo que parecía una alegría protectora y feroz. Thomas, dijo Dorothy suavemente, interrumpiendo el relato de Amelia sobre una oruga que había encontrado. ¿Podrías traerme un poco de agua de la estación de enfermeras? El hielo de esta jarra se derritió. Mamá, ¿puedo pedirle a alguien que... Por favor, hijo. Necesito agua fría. Ya sabes cómo soy. Thomas frunció el ceño, pero obedeció impulsando la silla hacia la puerta. En cuanto estuvo fuera de alcance, la mirada aguda de Dorothy se clavó en Beatriz. ¿Cuántos años dijiste que tiene tu hija? El corazón de Beatriz se detuvo. 7. 7, repitió Dorothy. Y Thomas tiene 34, lo que significa que hace 8 años él tenía 26. Hizo una pausa dejando que las matemáticas hablaran por sí solas. Esa niña tiene los ojos Brennan, la mandíbula Brennan, y hasta el modo Brennan de inclinar la cabeza cuando piensa. Amelia, ajena a todo, seguía coloreando un dibujo que una enfermera le había dado tarareando para sí misma. Beatriz se sentía que las paredes se cerraban a su alrededor. ¿Yo? ¿No? ¿Él lo sabe?, preguntó Dorothy con voz suave pero firme. Beatriz negó con la cabeza, muda, con lágrimas ardiéndole en los ojos. Intentaste decírselo. Sí logró decir entre sollozos. Lo intenté durante meses. Nunca respondió. Me bloqueó. Pensé que no quería saber nada de nosotras. La expresión de Dorothy cambió de la sospecha a algo más suave, más triste. Eso no suena como mi Thomas. Puede ser muchas cosas, pero no es cruel. Él no abandonaría a un hijo. Pues lo hizo, dijo Beatriz con amargura. Intencionalmente o no lo hizo. Antes de que Dorothy pudiera responder, Thomas regresó empujando una jarra de agua fresca con hielo. Miró a ambas mujeres, claramente notando la tensión en el aire. ¿Todo bien? Bien, respondió Dorothy con voz ligera, aunque su mirada seguía fija en Beatriz, dejando claro que esa conversación no había terminado. Amelia me estaba contando sobre su obra escolar. A medida que la tarde se transformaba en noche y la luz del hospital pasaba de un brillo clínico a un resplandor más suave y artificial, Thomas insistió en acompañar a Beatriz y Amelia hasta la salida. Una enfermera lo ayudó a pasar a una silla de ruedas más cómoda, lo desconectó temporalmente del equipo de monitoreo y le dio permiso para un breve paseo. ¿Deberías descansar?, protestó Beatriz. Te desmayaste por agotamiento hace 3 horas. Descansaré después de acompañarlas. Por favor, Beatriz, necesito hablar contigo. Amelia empezaba a sentirse cansada, frotándose los ojos y apoyándose contra la pierna de su madre. Avanzaron lentamente por los pasillos del hospital Thomas, empujando su silla, y Beatriz cargando a Amelia dormida sobre su hombro, el aliento cálido de la niña rozándole el cuello. En la entrada del hospital, en un rincón tranquilo cerca de las puertas automáticas, Thomas detuvo la silla y levantó la vista hacia Beatriz, con una emoción tan desnuda que le cortó la respiración. No entiendo nada de esto, dijo en voz baja, cuidando no despertar a la niña. Beatriz, aquella noche que tuvimos hace 8 años, significó algo para mí, significó todo para mí. Te di mi número, te pedí que me llamaras al llegar a casa, te dije que quería volver a verte. Y luego simplemente desapareciste. Nunca llamaste, nunca escribiste. Intenté contactarte, pero mis llamadas no fueron respondidas, mis mensajes nunca leídos. Después escuché que habías empezado a salir con alguien más. Supuse que te habías arrepentido de lo que pasó entre nosotros. Beatriz se lo miró atónita. ¿De qué estás hablando, Thomas? Te llamé. Te llamé docenas de veces. Te envié correos. Intenté contactarte por la línea principal de tu empresa. Todo rebotaba o quedaba sin respuesta. Bloqueaste mi número. Mis correos regresaban con error de entrega. Pensé. Su voz se quebró. Pensé que no me querías. El color desapareció del rostro de Thomas. Eso no es posible. Yo nunca te bloqueé. Nunca recibí tus llamadas ni tus correos. Te esperé, Beatriz. Esperé semanas a que me buscaras. Pues sí te busqué, dijo ella con lágrimas corriendo por su cara ahora. Te busqué porque necesitaba decirte algo importante, algo que lo cambiaba todo.
¿Qué preguntó Thomas con voz apenas audible? ¿Qué necesitabas decirme? Beatriz bajó la mirada hacia Amelia, que dormía plácidamente en sus brazos, el cabello rubio cayéndole sobre la cara, el pequeño pecho subiendo y bajando con respiraciones profundas y regulares. Cuando volvió a mirar a Thomas, vio que él también la observaba, comprendiendo la pregunta formándose en sus ojos. «Estaba embarazada», susurró Beatriz. «Cuando intenté contactarte cuando te llamé y te escribí, estaba embarazada de tu hijo». Thomas hizo un sonido como si le hubieran golpeado en el estómago. Sus manos se aferraron con fuerza a los brazos de la silla, hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Embarazada, repitió con voz hueca. «Estabas embarazada de mi hijo, es tuya, Thomas. Amelia es tu hija». Si Beatriz se lo hubiera abofeteado, el impacto no habría sido más profundo. Thomas abrió y cerró la boca sin poder articular palabra. Sus ojos iban de la cara de Beatriz al rostro dormido de Amelia, calculando, procesando, entendiendo. «Tienes 7», logró decir finalmente. 7 años y 3/4, corrigió Beatriz con una sonrisa triste. «Es muy precisa con eso». «Tengo una hija», murmuró Thomas, la voz quebrándose por completo. «Tengo una hija de 7 años, y no lo sabía. Dios mío, Beatriz. Dios mío». Intentó levantarse de la silla, las piernas temblándole. Y Beatriz temió que volviera a desmayarse, pero se sostuvo sobre los apoyabrazos, todo su cuerpo temblando. «Necesito que me creas», dijo con urgencia. «Te lo juro por la vida de mi madre, por todo lo que considero sagrado, nunca recibí tus mensajes. Si hubiera sabido que intentabas contactarme, si hubiera sabido del bebé, habría estado ahí. Habría dejado todo. Mi padre me abandonó cuando tenía 5 años, Beatriz. Se fue y nunca volvió. Juré que jamás sería ese hombre. Nunca». Beatriz quería creerle. El dolor crudo en su voz sonaba auténtico. Pero 8 años criando sola a Amelia, trabajando turnos dobles, viviendo agotada pensando que Thomas había elegido abandonarlas. Habían levantado muros que no podían derribarse en una sola conversación. «Ya no sé qué creer», dijo con cansancio. «Pero Thomas, Amelia no sabe que eres su padre. Le dije que su papá tenía un trabajo muy importante y que estaba lejos, que no podía estar aquí. No quería que se sintiera no deseada. Así que por favor, por ahora guardemos esto entre nosotros. Es solo una niña. Tenemos que resolver esto antes de decirle nada». Thomas parecía querer discutir, como si cada fibra de su ser gritara por reclamar a su hija allí mismo. Pero miró el rostro dormido de Amelia y asintió lentamente. «De acuerdo, lo haremos a tu manera. Pero Beatriz, quiero estar en su vida. Necesito estar en su vida. Por favor, no me excluyas». «No lo haré», prometió ella en voz baja. «Pero iremos despacio. Por su bien». Le dio su número de teléfono, el mismo que había tenido durante 8 años, y observó cómo Thomas lo introducía en su móvil con manos temblorosas. Luego acomodó mejor a Amelia en sus brazos y salió hacia la noche cálida de Atlanta, dejando a Thomas en la entrada del hospital, con el rostro del hombre cuyo mundo acababa de darse vuelta por completo, porque así era para ambos. Esa noche, después de acostar a Amelia en su pequeña habitación, después del cuento sobre una princesa, y las mariposas después de encender la luz de noche, Beatriz se quedó en su diminuta cocina y se dejó romper. Lloró en silencio, los hombros sacudidos por sollozos que ya no podía contener. Ver a Thomas otra vez decirle la verdad sobre Amelia, observar su mundo derrumbarse. Había reabierto todas las heridas, el miedo, la soledad, el dolor de tener solo 22 años, y enfrentarse al mundo con una vida nueva creciendo dentro de ella. La vergüenza de presentarse en la clínica para su primera cita prenatal sin pareja, sin sistema de apoyo. El agotamiento de trabajar hasta el mismo día en que nació Amelia, porque no podía permitirse no hacerlo. Las incontables noches preguntándose qué había hecho mal, por qué Thomas la había ignorado tan por completo. El teléfono vibró sobre la encimera. Un mensaje de un número desconocido. Excepto que no lo era del todo. «Beatriz, no puedo dormir.
He estado revisando mis correos antiguos, mis registros telefónicos. Encontré algo. ¿Puedo llamarte Beatriz? Miró la pantalla, la vista nublada por las lágrimas. Después de un momento escribió: Es tarde. Mañana. Pero antes de que pudiera dejar el teléfono sonó. En la pantalla aparecía el nombre Thomas. Contra su mejor juicio respondió. Dije, mañana comenzó. Lo sé y lo siento, pero necesitas escuchar esto. La voz de Thomas era ronca, como si también hubiera estado llorando. Encontré mi antigua cuenta de correo, la que usaba para asuntos personales, antes de que mis asistentes se encargaran de todo. Beatriz, hay una carpeta oculta que nunca supe que existía. Se llama Mensajes Filtrados, y estás allí. Cada correo que me enviaste está en esa carpeta. Todos marcados como leídos. Todos desviados de mi bandeja de entrada automáticamente. Beatriz se dejó caer en una de sus sillas desparejadas de cocina. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que alguien creó un filtro para interceptar tus mensajes y asegurarse de que yo nunca los viera. Y creo saber quién fue. ¿Quién haría eso, Catherine Walsh? Era mi asistente entonces. Tenía acceso total a todas mis cuentas. La despedí hace 2 años por malversación, pero... Thomas respiró entrecortado. Estoy mirando tus correos ahora mismo, Beatrice. Intentaste decirme que estabas embarazada. Lo intentaste durante meses. Y también hay otros correos. Correos que yo nunca envié. Mensajes desde una cuenta falsa con mi nombre diciéndote que dejara de contactarme, que no estaba interesado. Yo no los escribí. Jamás habría escrito algo así. Entonces dices que tu asistente interceptó todos mis mensajes y se aseguró de que nunca nos comunicáramos. ¿Para qué? ¿Qué posible motivo tendría? La confronté por el fraude antes de despedirla. Dijo cosas. Insinuaciones sobre estar enamorada de mí, sobre cómo había esperado a que la notara. Pensé que solo intentaba manipularme para darme culpa. Pero, ¿y si era más que eso? Y si me vio contigo aquella noche en la conferencia, me vio enamorándome de ti, y decidió eliminar a la competencia, sonaba a locura, como la trama de una mala película. Pero también explicaba todo. ¿Por qué Thomas nunca había respondido? ¿Por qué sus correos rebotaban? ¿Por qué había sentido que gritaba al vacío? No sé qué decir, susurró Beatrice. Di que me crees. Di que sabes que nunca te habría abandonado intencionalmente. Por favor, Beatrice, necesito que me creas. Le creía. Beatrice pensó en el Thomas que había conocido 8 años atrás en aquella conferencia de tecnología médica. El hombre brillante, apasionado por su startup, que hablaba de usar la innovación para hacer que la atención médica fuera más accesible. El que le había contado cómo su madre trabajó en 3 empleos para criarlo, y cómo había jurado no abandonar jamás a nadie, como su padre lo había hecho con ellos. Ese Thomas no la habría ignorado. Ese Thomas habría estado allí. Te creo, dijo finalmente. Pero Thomas, creer no cambia el pasado. No borra 8 años de soledad, de lucha, de criar a nuestra hija sin ti. Lo sé, Dios lo sé. Y no puedo arreglarlo. No puedo devolverte esos años. Pero puedo estar aquí ahora. Puedo ser el padre que Amelia merece y el compañero que tú debiste tener si me dejas intentarlo. No es tan simple. Sé que no lo es. Pero Beatrice, ella es mi hija. Esa niña que me salvó la vida, que llamó al 911, sin dudar que tiene tu bondad, y al parecer, mi terquedad, es mi hija. Y ya he perdido 7 años de su vida. No quiero perder ni un día más. Beatrice cerró los ojos sintiendo el peso del cansancio caer sobre ella. Tenemos que hacerlo bien. No podemos simplemente decirle mañana que eres su padre. Tiene 7 años, Thomas. No entiende las complicaciones de los adultos. Primero debe conocerte, acostumbrarse a ti, y tú a ella. Cuando llegue el momento adecuado se lo diremos juntos. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. 1 semana, 1 mes, el tiempo que necesite para sentirse cómoda contigo. De acuerdo, aceptó Thomas, aunque ella percibió la frustración en su voz. Lo haremos a tu manera. Pero Beatriz, voy a luchar por esto, por ella, por nosotros. No pienso alejarme. Después de colgar, Beatriz
Se quedó sentada en la cocina durante mucho tiempo mirando a la nada. Su vida cuidadosamente construida, aquella donde ella y Amelia navegaban el mundo como un equipo de dos, estaba a punto de cambiar para siempre. Thomas Brennan había vuelto y esta vez no pensaba irse. La pregunta era, ¿quería ella que se quedara? A la mañana siguiente, Thomas fue dado de alta del hospital con estrictas instrucciones de descansar, reducir el estrés y ver a un terapeuta por su ansiedad. Ignoró casi todos los consejos y fue directamente a la oficina de su abogado. «Necesito una prueba de paternidad», le dijo a Marcus Layton, socio principal del bufete familiar más prestigioso de Atlanta. «Y la necesito infalible, legal y válida en la corte. Marcus, un hombre de cabello plateado de 60 años que había manejado los asuntos legales de Thomas durante años, alzó una ceja. «Thomas, debo advertirte que esto puede ser complicado. Si la madre no está dispuesta, está dispuesta. Hemos acordado hacerlo de manera formal, pero necesito la documentación. Necesito que sea oficial». «Muy bien», respondió Marcus. «Organizaremos una prueba de ADN en un centro certificado. Dadas tus circunstancias y la cooperación de la madre, podríamos tener los resultados en 72 horas», dijo Marcus, sacando un bloc de notas legal. «Ahora hablemos de lo que sucede después de que la prueba confirme la paternidad. Acuerdos de custodia, manutención, derechos de visita». «No quiero pelear por la custodia», lo interrumpió Thomas. «Beatriz se ha criado sola a nuestra hija durante 7 años. Lo ha hecho todo bien. No voy a aparecer ahora e intentar quitarle a Amelia. Eso es admirable, Thomas, pero debes proteger tus derechos como padre. Tienes que establecer la custodia legal, aunque sea compartida. Entonces haremos custodia compartida. Proporcionaré manutención retroactiva, crearé un fondo fiduciario para el futuro de Amelia. Pero Marcus, necesito que entiendas algo. Esto no se trata de dinero, ni de derechos, ni de batallas legales. Se trata de una niña que merece tener a sus 2 padres en su vida. No voy a convertir esto en una guerra». La prueba de ADN se programó para la tarde siguiente. Thomas se reunió con Beatrice y Amelia en el centro de pruebas, una clínica estéril en un edificio gris sin distintivos en Midtown. Amelia entró brincando al vestíbulo con un overol y zapatillas que se encendían al caminar, una de sus coletas un poco torcida. «Señor Thomas», gritó corriendo a abrazarlo. Y Thomas sintió cómo el corazón se le partía. «Mamá dijo que íbamos a ayudarte con una prueba especial. ¿Todavía estás enfermo?» «No, cariño. Ya estoy mucho mejor». Thomas se agachó hasta su altura mirando esos ojos que eran claramente los ojos de su madre, de su abuela. Los ojos Brennan que se repetían por generaciones. «Esta prueba es solo para asegurarnos de que todo está bien. No duele nada». La prueba fue sencilla, un hisopo en la mejilla de cada uno, muestras selladas y enviadas al laboratorio. Amelia estaba fascinada con el proceso, haciendo 1000 preguntas sobre el ADN, la ciencia, y cómo podían saber cosas con solo un poco de saliva. Después, Thomas sugirió ir por un helado. Caminaron hasta una pequeña heladería local con sabores artesanales y sillas desiguales. Amelia pidió fresa con chispas de colores. Thomas, vainilla. Beatrice dudó un momento antes de elegir chocolate. Se sentaron afuera bajo el sol de la tarde. Amelia hablaba sin parar sobre su próxima obra escolar, sobre cómo le tocaba ser Marte porque era el planeta rojo, y sobre cómo su maestra decía que le iba muy bien leyendo, pero debía mejorar en matemáticas. Thomas escuchaba cada palabra haciendo preguntas con genuino interés. Supo que Amelia amaba las mariposas, pero le daban miedo las abejas, que quería ser veterinaria cuando creciera, y que su mejor amiga era una niña llamada Sophie, que tenía 2 conejos. También notó detalles: que las zapatillas de Amelia le quedaban un poco pequeñas, que el bolso de Beatrice estaba sujeto con alfileres que pedían siempre las porciones más pequeñas. Ese tipo de cuidado que solo tienen las personas acostumbradas a estirar cada dólar. Quiso arreglarlo todo de inmediato, cubrir cada necesidad, llevárselas a su mansión en Buckhead y darles todo lo que nunca habían tenido. Pero vio la manera orgullosa en que Beatriz levantaba el mentón, la rigidez con que rechazó cuando él intentó pagar el helado, y entendió que ese camino solo alejaría más las cosas.
Tenía que hacerlo con cuidado, con respeto. Durante los 3 días siguientes, mientras esperaban los resultados del ADN, Thomas estuvo presente. Fue al acto escolar de Amelia sentado en la última fila de la cafetería de la escuela, viendo a su hija vestida de rojo, como Marte, diciendo sus 2 líneas con perfecta pronunciación y una sonrisa radiante. Después, le llevó flores margaritas porque Beatriz había mencionado que eran sus favoritas. También las invitó a visitar a su madre en el centro de rehabilitación donde Dorothy se recuperaba. El encuentro estuvo lleno de emociones soterradas que Amelia no comprendía, pero que Thomas y Beatriz sentían intensamente. Dorothy tomó la mano de la niña y le contó historias sobre Thomas de niño, sobre lo serio que era, lo mucho que había trabajado para salir adelante. «Tu papá estaría muy orgulloso de ti», dijo en un momento sin mirar a Thomas. El rostro de Amelia se iluminó. «¿De verdad? ¿Tú crees que él sabe de mí? Creo que cualquiera que sepa de ti estaría orgulloso, cariño. Eres una niña muy especial». Al tercer día, Marcus Layton llamó. «Thomas, tenemos los resultados. Probabilidad de paternidad del 99.99%. Eres el padre». Thomas estaba en su coche en el estacionamiento de su edificio de oficinas, mirando el documento legal en la pantalla de su teléfono. 99.99%. Su hija. Oficial legal innegable. Llamó a Beatriz de inmediato. «Ya están los resultados. Soy su padre. Oficialmente». Hubo una larga pausa y luego en voz baja. «Lo sé. Yo también recibí la llamada. ¿Podemos vernos los 3? Creo que es momento de decirle la verdad». Otra pausa. «Ven a nuestro apartamento esta noche después de cenar. Se lo diremos juntos». Thomas llegó a las 7 llevando el kit de hábitat para mariposas que había encargado en línea. Era elaborado con varios niveles y ventanillas para observar la transformación de las orugas. Cuando Amelia abrió la puerta, su grito de emoción se oyó probablemente 3 pisos más abajo. «¿Es para mí? De verdad, de verdad. De verdad, de verdad», confirmó Thomas entrando al pequeño apartamento. Era modesto pero limpio, con muebles dispares pero cuidados. El reflejo de personas que hacían mucho con poco. Dejaron que Amelia explorara su regalo unos minutos, mientras Beatriz preparaba té en la cocina, y Thomas se quedaba en la sala de pie, sintiendo que su vida entera pendía de un hilo. Todo dependía de la siguiente hora. Todo. Finalmente, Beatriz se llamó a Amelia. «Cariño, el señor Thomas y yo necesitamos hablar contigo sobre algo importante. ¿Puedes venir a sentarte con nosotros?» El rostro de la niña se volvió serio al instante, como solo los niños pueden hacerlo cuando sienten la gravedad adulta. Se subió al sofá entre ambos, mirando de un lado al otro. «¿Estoy en problemas?» «No, cariño», dijo Thomas enseguida, tomando una de sus pequeñas manos. «No estás en problemas. Nunca podrías estar en problemas por ser tan maravillosa. Pero tu mamá y yo necesitamos contarte algo, y es una gran noticia». Beatriz tomó la otra mano de Amelia. «¿Recuerdas que has preguntado por tu papá? ¿Por dónde está y por qué no está aquí?» Amelia asintió despacio. «Dijiste que tiene un trabajo importante lejos. Dije eso porque intentaba protegerte, cariño. Pero la verdad es diferente». La voz de Beatriz se quebró ligeramente. «La verdad es que tu papá no sabía que existías», dijo Beatriz con voz temblorosa. «Hubo un gran malentendido y él no sabía de ti. Pero ahora sí lo sabe. Y Amelia, cariño, tu papá está aquí». Amelia frunció el ceño confundida. «Aquí», donde Thomas tomó suavemente el rostro de la niña entre sus manos. «Aquí, Amelia. Yo soy tu papá, soy tu padre». Durante un largo instante, Amelia solo lo miró fijamente, sus ojos azules enormes, su pequeño rostro inmóvil. Thomas vio desfilar por sus facciones una docena de emociones: confusión, incredulidad, esperanza, miedo, asombro. «¿Eres mi papá?» Su voz era tan pequeña, tan frágil. «¿De verdad?» «De verdad, de verdad», dijo Thomas con ternura. «Sé que no he estado aquí y lo siento muchísimo por eso».
pero no sabía de ti, cariño. Si lo hubiera sabido, habría estado contigo cada día en tu nacimiento, en tus primeros pasos, en cada cumpleaños y en cada evento escolar. Habría estado aquí. Las lágrimas corrían por las mejillas de Amelia. Siempre quise tener un papá. Lo pedía cada cumpleaños, cada estrella fugaz, y cada vez que soplaba un diente de león. Thomas también lloraba mientras la estrechaba entre sus brazos, sosteniendo a su hija por primera vez, sintiendo que al mismo tiempo regresaba a casa después de un viaje demasiado largo. Pues tu deseo se cumplió. Estoy aquí ahora y no voy a irme. Estaré en todos tus cumpleaños, en todas tus obras de teatro, en cada momento que me dejes compartir contigo. Te lo prometo. Amelia lo abrazó con fuerza, su pequeño cuerpo sacudido por los sollozos. Me quieres aunque acabas de conocerme. Te he querido desde el momento en que supe que existías, respondió Thomas con voz entrecortada pero firme. Y cuanto más te conozco, más te quiero. Eres valiente, amable, inteligente, y estoy muy orgulloso de ser tu papá. Por encima de la cabeza de la niña, Thomas alzó la mirada hacia Beatrice. Ella también lloraba observándolos, y en su rostro, él vio una mezcla de alegría y dolor. Alegría porque Amelia al fin tenía a su padre, y tristeza por todos los años perdidos, los momentos que jamás podrían recuperarse. Pero también en el fondo, una pequeña chispa de esperanza. Esperanza de que tal vez pudieran construir algo nuevo sobre los restos de lo que les fue arrebatado. Las semanas siguientes fueron un torbellino de adaptación y descubrimientos. Thomas reorganizó toda su vida alrededor de su nuevo papel como padre. Promovió a su director de operaciones a co-CEO, delegando la mitad de sus responsabilidades y reduciendo drásticamente su carga laboral. Su equipo ejecutivo quedó sorprendido, aunque lo apoyó al entender que Thomas, tras haber estado al borde del colapso, había descubierto que la familia valía más que cualquier ganancia trimestral. Recogía a Amelia del colegio 3 veces por semana, la llevaba por chocolate caliente y la ayudaba con los deberes. Descubrió que tenía dificultades con las tablas de multiplicar, pero una comprensión lectora excelente. Que le encantaban los chistes malos de Toco Toco, y que tenía miedo de los monstruos del armario que solo podían ser vencidos, revisando con una linterna y dejando la puerta entreabierta exactamente 4 pulgadas. La llevó al acuario de Georgia, donde la vio pegar la nariz al cristal maravillada ante los tiburones ballena. Fueron al parque y él le enseñó a andar en bicicleta sin rueditas, corriendo junto a ella con la mano en el asiento, hasta que encontró el equilibrio y avanzó sola las coletas ondeando, la risa resonando por todo el parque. Cuando se cayó y se raspó la rodilla lo suficiente para sangrar, Thomas fue quien la levantó, limpió la herida con delicadeza y le puso una curita con forma de mariposa. «Eres un buen papá», le dijo Amelia abrazándolo fuerte, y Thomas tuvo que apartar la vista para que no lo viera llorar. Dorothy se recuperó sorprendentemente bien, necesitando solo un bastón y algo de terapia ocupacional. Cuando fue dada de alta, Thomas llevó a Amelia a visitarla todos los domingos. Abuela y nieta se volvieron inseparables. Dorothy le enseñaba juegos de cartas y le contaba historias del pasado. Amelia le enseñaba canciones modernas y le mostraba pasos de TikTok. «¿Sabes?», dijo Dorothy a Thomas una tarde mientras la niña estaba en la cocina sirviendo limonada. «Siempre temí que terminaras solo, demasiado centrado en el trabajo, demasiado asustado por comprometerte después de lo que hizo tu padre. Pero esa niña te cambió, te devolvió la vida, lo hizo». Asintió Thomas. Las dos lo hicieron. Sin embargo, aunque su relación con Amelia florecía, las cosas con Beatrice seguían siendo complicadas. Eran cordiales, cooperaban como copadres, se comunicaban constantemente sobre los horarios, las tareas y las necesidades de Amelia. Pero aún había un muro entre ellos construido con años de dolor y desconfianza. Thomas quería derribarlo. Se descubría notando cada detalle sobre ella, la manera en que se recogía el cabello cuando estaba estresada, cómo siempre se aseguraba de que todos los demás estuvieran bien, antes de pensar en sí misma, cómo su rostro se iluminaba cuando Amelia reía, y cómo a veces lo miraba con esos ojos azules, en los que todavía podía ver el amor que los unió hace 8 años, y el dolor que los separó.
Intentó ayudar en formas que ella pudiera aceptar. Cuando supo que su coche estaba averiado y que tomaba 2 autobuses para llegar al trabajo, buscó un Honda usado y confiable, y le dijo que solo estaba ocupando espacio en su garaje. «Solo me está quitando lugar, Beatrice. ¿Me harías un favor?» Ella miró el coche luego a él con los ojos llenos de lágrimas. «Thomas, no puedo seguir aceptando tu caridad. No es caridad. Eres la madre de mi hija. Déjame ayudarte, por favor». Finalmente, y con mucha resistencia, aceptó. Pero Thomas pudo ver que eso le costaba orgullo y lo odiaba. Odiaba que la vida la hubiera puesto en una posición en la que aceptar ayuda se sintiera como debilidad, en lugar de lo que realmente era 2 padres trabajando juntos para darle a su hija una vida mejor. 2 meses después de la revelación, Thomas volvió a sentarse con su abogado. «Quiero mudarlas», dijo con firmeza. «El vecindario en el que están no es seguro. Hubo un robo en su edificio la semana pasada. Thomas no puede simplemente reubicarlas sin el acuerdo de Beatrice. Eso podría verse como extralimitación. Entonces conseguiré su acuerdo». Marcus Amelia fue a la escuela ayer con un moretón en el brazo. ¿Sabes cómo lo consiguió? Un adolescente intentó arrebatarle la mochila en la calle. Tuvo que tirar con tanta fuerza que cayó al suelo. Tiene 7 años y la están asaltando en su propio vecindario. Marcus suspiró. «¿Qué estás proponiendo exactamente?» «Compré un edificio de apartamentos en Virginia Highland. Tiene unidades de 3 habitaciones, buenas escuelas cerca y un vecindario seguro. Quiero ofrecerle a Beatrice una de las unidades con un alquiler reducido, pero al precio de mercado para esa zona. Nada sospechoso, solo una mejora significativa respecto al lugar donde viven ahora. Y si dice que no, seguiré intentándolo hasta que diga que sí. Es mi hija, Marcus. No voy a permitir que viva en un lugar donde no esté segura». La conversación con Beatrice fue mejor de lo que Thomas temía, pero peor de lo que esperaba. Se reunieron en una cafetería en Little Five Points mientras Amelia estaba en la escuela, y Thomas expuso su propuesta. «No intento controlarte», dijo antes de que ella pudiera ponerse a la defensiva. «No quiero arreglarlo todo a base de dinero». Pero Beatrice a Amelia la asaltaron la semana pasada. Un adolescente trató de quitarle la mochila. Tiene 7 años. El rostro de Beatrice se puso pálido. Ella me dijo que tropezó. «Te mintió porque no quería que te preocuparas. Pero yo sí estoy preocupado. Me preocupo por las 2 por ustedes en ese barrio. Encontré una solución que espero no ofenda tu independencia. Compré un edificio de apartamentos. Lo compré legítimamente como inversión. Hay una unidad de 3 habitaciones disponible. No te la estoy ofreciendo gratis. Te la ofrezco al precio de mercado de Virginia Highland con un contrato de alquiler normal. Pagarás la renta como cualquier otro inquilino, pero está en una buena zona escolar, es seguro, y Amelia tendrá su propia habitación». Beatrice permaneció en silencio largo rato mirando su taza de café. «¿Por qué compraste realmente un edificio de apartamentos, Thomas? Porque sabía que no aceptarías un regalo, pero quizá aceptarías un trato justo de vivienda. Y porque quería que tú y Amelia estuvieran en un lugar donde yo supiera que están seguras. ¿Compraste un edificio entero solo para ofrecernos un apartamento sin que pareciera caridad, sí?» Beatrice soltó una risa entre lágrimas. «Eso es lo más ridículo y al mismo tiempo lo más dulce que alguien ha hecho por mí. ¿Eso es un sí? Es un lo pensaré. Y Thomas, gracias por preocuparte por intentarlo incluso si tus métodos son un poco locos». Una semana después Beatrice aceptó. El día de la mudanza fue un caos. Thomas contrató mudanceros, pero Beatrice insistió en empacar todo ella misma sin querer que extraños tocaran sus cosas. Thomas y Amelia ayudaron convirtiéndolo en un juego, cantaban canciones y competían por ver quién llenaba una caja más rápido. El nuevo apartamento era espacioso y luminoso, con pisos de madera y grandes ventanales que dejaban entrar la luz de la tarde. La habitación de Amelia tenía el doble del tamaño del espacio que compartía con su madre en el viejo apartamento, y pasó horas organizando sus peluches y libros, el rostro resplandeciente de felicidad. «Mamá, me encanta este lugar», dijo esa primera noche de pie en su nueva habitación.
Se siente como un hogar de verdad. Beatriz la abrazó con fuerza. Nuestro hogar viejo también era un verdadero hogar, cariño. El hogar es donde estamos juntas. Lo sé, pero este hogar también tiene espacio para papá. Y ahí estaba. La verdad que Amelia había expresado con total inocencia este hogar. Esta nueva vida tenía espacio para Thomas de una forma que la anterior nunca tuvo. La pregunta era si Beatriz estaba lista para dejarlo entrar por completo. La respuesta llegó poco a poco en pequeños momentos que se fueron acumulando como piedras, que no construyen un muro de separación, sino un puente. Estuvo la noche en que Thomas llevó pizza y se quedó para ayudar a Amelia con un proyecto de ciencias sobre mariposas. Los tres se sentaron alrededor de la mesa pegando fotos y escribiendo etiquetas. Beatriz se levantó la vista y lo encontró mirándola con una ternura tan abierta que le robó el aliento. Estuvo la mañana en que el coche de Beatriz no quiso arrancar, y Thomas apareció antes de que ella terminara de llamar al mecánico con herramientas en mano, reparándolo él mismo, aunque podía haber pagado al mejor taller de Atlanta. Estuvo la tarde en que Amelia se cayó de las barras del parque y se fracturó la muñeca, y tanto Thomas como Beatriz corrieron al hospital tomándola de las manos a ambos lados, un frente unido de consuelo parental. Y estuvo la noche del 8º cumpleaños de Amelia cuando Thomas y Beatriz organizaron juntos una fiesta temática de mariposas en el salón comunitario del edificio con pintura facial y una suelta de mariposas real. Amelia los miró a ambos con una alegría pura y dijo: «Este es el mejor cumpleaños de todos porque están los dos aquí». Poco a poco, casi sin darse cuenta, el muro entre Thomas y Beatriz empezó a desmoronarse. Empezaron a cenar juntos cuando Thomas traía a Amelia de vuelta, los tres alrededor de la mesa como una familia de verdad. Hablaban de su día, de sus retos, de sus esperanzas. Thomas le contaba sobre el estrés de dirigir una empresa, la presión de tomar decisiones que afectaban a cientos de personas. Beatriz le hablaba de sus pacientes, de las pequeñas victorias y las pérdidas dolorosas que acompañaban la enfermería pediátrica. Y también hablaron del pasado. De aquella noche, 8 años atrás, que lo cambió todo. De la atracción inmediata e intensa, del futuro que imaginaron por apenas 12 horas antes de que todo se derrumbara. «Pensé en ti», admitió Thomas una noche después de que Amelia se durmiera, pero antes de irse a su casa. Estaban en el pequeño balcón de Beatriz, con el horizonte de Atlanta frente a ellos. Todo el tiempo. Veía a alguien con el cabello rubio y mi corazón se detenía. Recordaba tu risa, la forma en que veías a través de todo mi discurso empresarial, y me confrontabas sin miedo. Me hiciste querer ser mejor. Yo también pensé en ti», confesó Beatriz con una sonrisa triste. «Incluso después de que dejé de intentar contactarte», dijo Beatriz en voz baja, mirando hacia el horizonte. «Incluso después de convencerme de que era solo otro hombre cobarde, que huía de su responsabilidad. Seguí pensando en esa noche, en lo que podría haber sido. Lo que podría haber sido», repitió Thomas suavemente. «O lo que todavía podría ser». Beatriz se volvió para mirarlo de frente. «Thomas, tenemos una hija juntos. Tenemos que mantener una buena relación por ella. Cualquier cosa más allá de eso es complicada. Sé que es complicada, Dios, claro que lo sé. Pero Beatriz, nunca dejé de preocuparme por ti. Y estos últimos meses, al volver a conocerte, al ver la madre increíble que eres, tu fuerza, tu bondad, tu calma incluso cuando tenías todo el derecho de estar resentida, estoy volviendo a enamorarme de ti». El aliento de Beatriz se entrecortó. «No puedes decir cosas así. ¿Por qué no son verdad?» «Porque tengo miedo», confesó ella, la voz quebrándose. «Miedo de que esto solo sea por Amelia, por culpa o por obligación. Miedo de que te des cuenta de que no soy especial, que solo soy una madre soltera, que ha estado sobreviviendo 8 años. Miedo de confiar en ti y volver a salir herida». Thomas extendió la mano lentamente, dándole tiempo de apartarse, y tomó la suya. «Eres la persona más valiente que conozco. Criaste sola a nuestra hija, trabajaste hasta el agotamiento, nunca pediste ayuda, aunque la necesitaras desesperadamente.
Y lo hiciste todo enseñándole a Amelia a ser amable, a ayudar a los demás, a tener un corazón tan grande, que terminó salvándome la vida en más de un sentido. Thomas. No te estoy pidiendo nada, interrumpió él con suavidad. No te pido que confíes en mí de inmediato, ni que me perdones, ni que me des otra oportunidad. Solo te estoy diciendo la verdad, tú importas para mí. Siempre has importado. Y si me dejas, me gustaría ver a dónde podría llevarnos esto. Antes de que Beatriz pudiera responder, una vocecita los interrumpió desde la puerta. ¿Van a besarse ambos? Se giraron para ver a Amelia parada allí con su pijama de mariposas, el cabello despeinado y una expresión de esperanza en su pequeño rostro. Amelia, ¿qué haces levantada?, preguntó Beatriz con las mejillas sonrojadas. Tenía que ir al baño y los oí hablar. Amelia se acercó al balcón y se acomodó en el regazo de Thomas, con la naturalidad de una niña que ya se sentía completamente segura con su padre. Los papás de Sophie en la escuela están casados y se besan todo el tiempo. Creo que ustedes también deberían besarse. Thomas soltó una carcajada sincera mientras abrazaba a su hija. ¿Eso crees, sí? Porque si se besan, entonces quizás se enamoren, y entonces se casen, y así podríamos vivir todos juntos como una familia de verdad. Ya somos una familia de verdad, cariño, dijo Beatriz con ternura. Aunque mamá y papá no estén casados. Pero sería mejor si lo estuvieran, insistió Amelia con lógica infantil impecable en su sencillez. Así papá no tendría que irse todas las noches. Podríamos desayunar juntos todas las mañanas, y los dos me arroparían antes de dormir. Thomas miró a Beatriz por encima de la cabeza de la niña, su expresión mezcla de esperanza y miedo. Beatriz sintió que sus muros cuidadosamente construidos temblaban a punto de derrumbarse. ¿Qué tal esto?, dijo levantándose y ofreciéndole la mano a Amelia. ¿Qué tal si dejamos que mamá y papá hablen de cosas de adultos mientras tú vuelves a la cama? Y mientras tanto, prometemos que pase lo que pase, siempre estaremos aquí para ti. Los dos. Los dos, respondieron Thomas y Beatriz al unísono. Después de arropar nuevamente a Amelia, Thomas se preparó para irse, pero al llegar a la puerta se detuvo y se giró hacia Beatriz. No está equivocada, ¿sabes? Sobre lo que quiere, sobre nosotros siendo una familia de verdad. Thomas, no estoy aceptando una propuesta, dijo ella medio riendo. Lo sé, aún no estamos ahí. Pero Beatriz, yo quiero esto. No solo la coparentalidad, no solo ser civilizados por el bien de Amelia. Quiero las mañanas contigo. Quiero estar aquí para acostarla cada noche. Quiero construir una vida contigo, con las dos. El corazón de Beatriz se latía con fuerza. Todavía tengo miedo. Entonces ten miedo, dijo Thomas con suavidad. Yo seré paciente. Recuperaré tu confianza. Tardaré lo que haga falta, pero por favor considera que tal vez, solo tal vez, podríamos tener algo real aquí. Algo que valga la pena luchar. Le dio un beso en la frente suave y casto, y se fue antes de que ella pudiera responder. Beatriz permaneció largo rato en la puerta con los dedos tocando el lugar donde sus labios habían rozado su piel, la mente girando sin descanso. Había estado tan segura, tan convencida de que nunca volvería a dejar a Thomas entrar en su corazón, de que lo mantendría a distancia, de que jamás volvería a ser vulnerable ante él. Pero el rostro esperanzado de Amelia, las palabras sinceras de Thomas, la forma en que se habían convertido en un equipo durante esos meses. Todo estaba desgastando sus defensas. Y quizás, solo quizás, eso no era algo malo. El cambio ocurrió un martes por la tarde en octubre. Thomas había recogido a Amelia del colegio y la llevó a cenar con su abuela, dándole a Beatriz una rara noche libre. Ella la aprovechó para hacer lavandería y preparar comidas, y justo sacaba una lasaña del horno cuando sonó el teléfono. El nombre en la pantalla: Dorothy. «Dorothy, ¿todo bien?» «Todo bien, querida», respondió la mujer con tono cálido pero decidido. «Me preguntaba si querrías venir a cenar. Cociné como para un ejército y me parece tonto que cenes sola cuando todos estamos aquí juntos». Beatriz se vaciló. Cenar en casa de Dorothy con Thomas, y Amelia parecía cruzar una línea, entrar en un terreno más íntimo que su cuidadoso acuerdo de coparentalidad.
No quiero entrometerme en su tiempo familiar. La voz de Dorothy fue firme. Eres la madre de Amelia. Eso te hace familia. Por favor, ven, prometo que no muerdo. Y así Beatrice se encontró conduciendo hasta la casa de Dorothy, en Ansley Park, una hermosa vivienda estilo artesanal, con un porche envolvente y un jardín lleno de rosas. Thomas abrió la puerta a su sorpresa, transformándose enseguida en alegría. «¿Viniste?» «Tu madre es muy persuasiva», respondió ella con una sonrisa tímida. Dentro la casa era cálida y acogedora, llena del aroma a comida casera y del sonido de las risas de Amelia. Dorothy efectivamente había cocinado como para un ejército pot roast, con vegetales, puré de papas, pan recién horneado y pastel de chocolate de postre. Se sentaron alrededor de la mesa del comedor, y por primera vez Beatrice sintió que no eran solo dos adultos intentando manejar una situación complicada. Eran algo más, algo que poco a poco empezaba a sentirse como una familia. Amelia hablaba sin parar sobre su día. Dorothy contaba historias embarazosas de Thomas cuando era niño. Thomas respondía con bromas y Beatrice reía. Reía de verdad, sintiendo cómo un nudo invisible en su pecho empezaba a deshacerse un peso que no sabía que llevaba encima. Después de la cena, mientras Thomas y Dorothy limpiaban la cocina pese a las protestas de Beatrice, Amelia la llevó de la mano al salón para enseñarle los álbumes de fotos de su abuela. Se sentaron juntas en el sofá pasando páginas llenas de décadas de recuerdos, y Beatrice vio la vida de Thomas desplegarse ante sus ojos en imágenes. Thomas como un bebé regordete. Thomas en su primer día de escuela con el cabello despeinado y los ojos muy serios. Thomas en su graduación universitaria con Dorothy, sonriendo orgullosa a su lado. Thomas cortando la cinta en la inauguración de Brennan Tech Solutions, tan joven, esperanzado y asustado. Era un niño muy serio, dijo Dorothy al entrar en la sala sentándose junto a ellas, siempre tratando de ser el hombre de la casa después de que su padre se fue. Olvidó cómo ser un niño, pero Amelia se lo está enseñando, dijo Beatrice con una sonrisa suave mirando a su hija, hojeando las páginas con fascinación. Sí lo hace. Y tú también se lo estás enseñando, Beatrice. Dorothy posó su mano sobre la de ella. Le estás enseñando que está bien ser vulnerable, pedir ayuda, dejar que la gente entre. Sé que mi hijo te hizo daño aunque no fuera intencional. Sé que tienes todas las razones para mantenerlo a distancia, pero lo he observado estos últimos meses y he visto cómo se ha convertido en el hombre que siempre esperé que fuera. Y creo que mucho de eso es gracias a ti. Yo no hemos hecho nada, murmuró Beatrice. Le diste una hija que lo ama sin condiciones. Le diste una razón para cambiar sus prioridades, para ver que la vida es más que trabajo y éxito. Y quieras o no, le diste esperanza de que algún día podría tener una familia de verdad. Eso no es poca cosa, querida. Antes de que Beatrice pudiera responder, Thomas entró desde la cocina. Amelia, se hace tarde. Tenemos que dejar que mamá te lleve a casa para el baño y la cama. ¿Papá puede venir también?, preguntó Amelia enseguida. Puede hacer la hora del baño y leerme el cuento. Thomas miró a Beatrice preguntando con los ojos. La rutina del baño y de dormir eran momentos íntimos de familia de verdad. Claro, oyó decirse Beatrice, sorprendida por su propia respuesta. ¿Por qué no? Así que Thomas los acompañó. Mientras Beatrice supervisaba el baño, él preparó el pijama y alistó la habitación. Luego se sentó a leer el cuento de la noche, una historia larga y complicada sobre una mariposa que quería ver el mundo. Hizo todas las voces provocando risas, hasta que Amelia empezó a bostezar. «Te quiero, papá», murmuró la niña medio dormida. «Yo también te quiero, cariño». «Muchísimo». «Te quiero, mamá». «Yo también, mi amor». Salieron del cuarto juntos, cerrando la puerta exactamente 4 pulgadas como a Amelia le gustaba. En el pasillo se quedaron mirándose, sintiendo el peso y la dulzura del momento. Habían hecho la hora de dormir juntos, como una familia. «Gracias», dijo Thomas en voz baja, «por dejarme ser parte de eso. Eres su padre».
Por supuesto que debería ser parte. Aún así sé lo difícil que es para ti dejarme entrar. Compartirla está siendo más fácil, admitió Beatrice. Luego respiró hondo dando un paso al vacío. Thomas, ¿quieres quedarte a tomar una copa de vino? Tengo una botella que he estado guardando para una ocasión especial, y creo que esta lo es. El rostro de Thomas se iluminó. Me encantaría. Volvieron a sentarse en el balcón, su rincón favorito con copas de vino tinto, y las luces de la ciudad extendiéndose ante ellos. El aire de octubre era fresco pero no frío. Perfecto. He estado pensando en lo que dijiste, empezó Beatrice, sobre querer esto nosotros, una familia de verdad. Thomas dejó su copa prestándole toda su atención. Y tengo miedo. Ya te lo dije. Pero también estoy cansada de tener miedo, Thomas. Estos meses viéndote con Amelia, viendo cuánto la amas, cuánto te esfuerzas por ser un buen padre. Ha cambiado la forma en que te veo. Ya no eres el hombre que me ignoró. Eres el hombre que compró un edificio entero solo para asegurarse de que su hija estuviera segura. El que renunció a parte de su poder en su empresa para poder ir a las funciones del colegio. El que aprendió a hacer trenzas porque Amelia se lo pidió. Thomas rió. Todavía estoy aprendiendo. Son horribles. Son perfectas porque lo intentas, respondió Beatrice tomando su mano. Y creo que yo también estoy lista para intentarlo. Para dejarte entrar del todo. Para ver a dónde nos lleva esto. Thomas apretó su mano. ¿Lo dices en serio? Estoy aterrada, pero sí. Lo digo en serio. Entonces tengo una pregunta. Thomas se levantó y la ayudó a ponerse de pie. Beatrice Colonel, ¿te gustaría salir conmigo? Una cita de verdad. Solo tú y yo. Sin Amelia de por medio. Sin fingir que somos solo copadres. Solo dos personas que una vez compartieron una noche increíble y quieren ver si pueden hacerlo de nuevo. Beatrice sintió las lágrimas picarle los ojos. Sí. Sí me encantaría. Thomas sonrió una sonrisa tan luminosa que parecía capaz de encender toda la ciudad. Luego, moviéndose despacio, dándole todo el tiempo para apartarse, se inclinó y la besó. Fue suave al principio, tímido. 8 años de anhelo, de dolor y de esperanza comprimidos en el roce de unos labios. Pero entonces Beatrice alzó las manos para enmarcar su rostro, lo acercó, y el beso se profundizó. Era como volver a casa y descubrir algo nuevo al mismo tiempo. Curativo, vertiginoso, aterrador. Y perfecto. Cuando por fin se separaron, ambos respiraban con dificultad. Thomas apoyó la frente contra la de ella. He querido hacer eso desde el momento en que te vi en la ambulancia. Y yo he querido que lo hicieras desde unos 5 minutos después de eso, admitió Beatrice entre risas y lágrimas. Pero era demasiado terca y asustada para reconocerlo. Y ahora todavía tengo miedo, pero también tengo esperanza. Y creo que eso es suficiente para empezar. Tuvieron su primera cita oficial el fin de semana siguiente. Dorothy aceptó cuidar de Amelia, dándoles a ambos una sonrisa cómplice cuando la dejaron en su casa. Thomas llevó a Beatrice a un pequeño restaurante francés en Virginia Highland, íntimo y romántico, con velas en las mesas y un suave jazz de fondo. Hablaron durante horas realmente. Hablaron llenando todos los vacíos de los últimos 8 años. Beatrice le contó sobre el embarazo, sobre el miedo, el agotamiento y la determinación. Sobre la primera vez que sostuvo a Amelia y supo que haría lo que fuera necesario para darle a su hija una buena vida. Sobre las noches solitarias, la preocupación constante y la alegría intensa de verla crecer. Thomas le habló sobre la construcción de su empresa, sobre las largas horas, la presión constante y la sensación persistente de que algo faltaba, sobre los ataques de pánico que había ocultado a todos y sobre el terapeuta al que finalmente comenzó a ver después de su colapso. Le contó cómo Amelia lo había cambiado todo, dándole una razón para recordar que era humano, no solo un director ejecutivo. Estaba tan perdido, admitió Thomas. Pensé que el éxito llenaría el vacío que mi padre dejó cuando se fue, pero solo me hizo sentir más solo. Hasta que llegó Amelia. Hasta que llegaste tú. Después de cenar, caminaron por el parque Piedmont,
siguiendo el mismo sendero donde Amelia había encontrado a Thomas colapsado meses atrás. Iban tomados de la mano y se sentía a la vez nuevo y familiar, como retomar un hilo que había sido dejado caer 8 años atrás. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Beatriz mientras caminaban. Aquella noche, hace 8 años, ¿realmente sentiste lo que yo sentí? ¿O lo recuerdo con lentes de color rosa? Thomas se detuvo y la miró. Sentí como si me hubiera caído un rayo. Sentí que todo por lo que había trabajado, todo el éxito que había perseguido de repente, no importaba tanto como la mujer que estaba sentada frente a mí en esa cena de conferencia. Sentí que quería saberlo todo sobre ti, y al mismo tiempo como si ya te conociera de alguna manera, como si hubiéramos estado esperándonos, y finalmente nos hubiéramos encontrado. Eso es exactamente lo que sentí, susurró Beatrice, y lo siento de nuevo ahora aún más fuerte porque ahora te conozco. Conozco tu fuerza y tu bondad, y la forma en que siempre pones a Amelia primero. Sé cómo te gusta el café, cómo arrugas la nariz cuando te concentras, cómo tarareas cuando cocinas, y amo todo eso. Beatrice se puso de puntillas y lo besó, justo allí en el parque donde su hija había salvado su vida, donde todo había cambiado. El beso fue más profundo esta vez, lleno de promesas y posibilidades. Cuando recogieron a Amelia en casa de Dorothy esa noche, sus manos entrelazadas y sus sonrisas a juego contaban una historia que no necesitaba palabras. Amelia los miró y chilló de alegría. ¿Se besaron? ¿De verdad se besaron esta vez? ¿Cómo lo supiste?, preguntó Thomas levantando a su hija en brazos. Porque los dos parecen felices. Muy, muy felices. Como en las películas. Amelia los miró con seriedad. Entonces, ¿eso significa que ahora son novios? Y novias. Thomas miró a Beatriz con una pregunta en los ojos. Ella asintió sonriendo. Sí, cariño. Tu papá y yo vamos a intentar estar juntos. ¿Está bien para ti? Está bien. Es lo mejor del mundo. Amelia los abrazó a ambos, envolviéndolos en un abrazo de 3. Ahora sí podemos ser una familia de verdad. Dorothy observaba desde la puerta secándose los ojos con un pañuelo. Ya era hora, dijo. Pero estaba sonriendo. Los siguientes 6 meses pasaron en un torbellino de felicidad. Thomas y Beatriz salían formalmente robando momentos a solas mientras Dorothy o la asistente ejecutiva de Thomas cuidaban de Amelia. Iban al cine, probaban nuevos restaurantes, hacían escapadas de fin de semana a las montañas o a la playa. Se conocían de nuevo, o más bien se conocían por primera vez como personas completas, no como 2 extraños que compartieron una noche perfecta. También aprendieron a ser una familia. Las cenas de los domingos en casa de Dorothy se convirtieron en una tradición. Llevaban a Amelia al zoológico, a museos, a la feria cuando llegaba a la ciudad. Hacían las tareas juntos, discutían sobre la hora de dormir y negociaban los límites de tiempo frente a las pantallas como cualquier otro padre normal. Y poco a poco, de manera casi imperceptible, el apartamento de Beatrice se convirtió en su apartamento, no solo el de ella. Las cosas de Thomas empezaron a aparecer: su cepillo de dientes en el baño, su café favorito en la alacena, su ropa en un cajón que Beatrice había despejado para él. Pasaba allí más noches que en su propia casa, y en las noches que no lo hacía, Amelia preguntaba por qué su papá tenía que irse a casa cuando podía quedarse allí. Fue Dorothy quien finalmente los empujó hacia lo inevitable. 9 meses después de aquel primer beso en el balcón, los invitó a cenar y anunció que había estado pensando en mudarse a un lugar más pequeño. Esta casa es demasiado grande para una vieja sola, dijo. Estoy pensando en mudarme a una comunidad para mayores con actividades y gente de mi edad. Mamá solo tiene 69. No eres vieja, protestó Thomas. Soy lo bastante vieja para saber lo que quiero. Y quiero que tengas esta casa, Thomas. Tú, Beatrice y Amelia. Tiene buenos cimientos y un gran patio para que una niña juegue. Debería tener una familia dentro. Thomas miró a Beatrice repentinamente nervioso. Mamá, Beatrice y yo no hemos hablado sobre vivir juntos. Bueno, tal vez deberían hacerlo, interrumpió Dorothy. De todos modos están juntos todos los días. Más vale hacerlo oficial.
No podemos simplemente mudarnos juntos, dijo Beatrice, aunque su voz carecía de convicción. Se han conocido durante 8 años y tienen una hija juntos, señaló Dorothy con lógica impecable. Diría que ya se ganaron el derecho de saltarse parte del calendario tradicional de citas. Los ojos de Amelia se abrieron de par en par. ¿Podríamos realmente vivir en la casa de la abuela con el gran jardín trasero? Si tu mamá está de acuerdo, dijo Thomas con cuidado. Beatrice. Este es un gran paso. No quiero que te sientas presionada. Beatrice miró alrededor del comedor de Dorothy, imaginando a su familia allí, imaginando a Amelia corriendo por ese gran jardín. Imaginando despertarse cada mañana con Thomas a su lado. Imaginando no tener que despedirse al final de cada noche. ¿Y si no funciona?, preguntó en voz baja. ¿Y si intentamos vivir juntos y resulta un desastre? Entonces lo resolveremos, dijo Thomas simplemente. Pero Beatrice, no creo que sea un desastre. Creo que será finalmente convertirnos en la familia que debimos ser hace 8 años. ¿Podemos?, preguntó Amelia con una voz pequeña y esperanzada. ¿Podemos ser una familia de verdad en la casa de la abuela Beatriz? Miró el rostro de su hija, la expresión esperanzada de Thomas, la sonrisa cómplice de Dorothy. Y se dio cuenta de que ya había tomado su decisión. Probablemente la había tomado meses atrás, solo que aún no lo había admitido. Sí, dijo, hagámoslo. Seamos una familia de verdad. La mudanza fue caótica y maravillosa. Pasaron los fines de semana pintando la nueva habitación de Amelia, dejándole elegir un tono lila pálido, que declaró perfecto para una princesa mariposa. Reacomodaron los muebles, colgaron cuadros y discutieron con humor sobre dónde debía ir cada cosa. Dorothy se mudó a una hermosa comunidad para mayores en Buckhead, lo suficientemente cerca para visitarlos con frecuencia, pero lo bastante lejos para darles su espacio. Se llevó sus muebles favoritos, pero dejó la mayor parte de la casa intacta, diciendo que debía tener un nuevo comienzo igual que ellos. En su primera noche en la casa, después de que Amelia se durmiera en su nueva habitación morada, Thomas y Beatriz se quedaron de pie en el dormitorio principal que ahora era suyo. La cama estaba hecha con sábanas limpias, su ropa colgaba junta en el armario, sus cepillos de dientes uno al lado del otro en el baño. «Esto es real», dijo Beatrice con asombro en la voz. «Realmente lo estamos haciendo». «¿Tienes dudas?», preguntó Thomas abrazándola. «No solo pensamientos asombrados. Hace un año trabajaba turnos dobles en un departamento miserable, convencida de que estaría sola para siempre. Y ahora estoy aquí contigo en esta hermosa casa criando a nuestra hija juntos. No parece real». «Es real», prometió Thomas. «Y esto es solo el comienzo». Y tenía razón. Durante los siguientes 6 meses, construyeron una vida juntos. Una vida real, desordenada y hermosa. Aprendieron los hábitos del otro, los buenos y los molestos. Thomas descubrió que Beatriz no era una persona matutina y necesitaba al menos una taza de café antes de conversar. Beatriz descubrió que Thomas cantaba en la ducha y dejaba sus calcetines por todas partes. A veces discutían como cualquier pareja normal sobre quién debía lavar los platos o si Amelia podía comer helado antes de cenar, pero siempre se reconciliaban, siempre hablaban, siempre. Recordaban que estaban en el mismo equipo. Amelia floreció. Sus notas mejoraron. Hizo nuevos amigos en su nuevo distrito escolar.